El debate probatorio sigue el siguiente orden. A. Examen del acusado. B. Órganos de prueba, testigos o peritos. C. Prueba documental. Este es el orden del artículo 375 de nuestro Código Procesal Penal. Y fíjense que el examen del acusado es el que arranca el juicio. Para el legislador en nuestro país, el acusado es prueba. Para el legislador en nuestro país, el acusado es prueba. Es prueba. Su declaración es prueba. Y como es prueba, está en ese efecto regulado en nuestro Estatuto Procesal Penal. No como en otras legislaciones en donde desaparece esto. Y arrancamos directamente y hay una cláusula que dice, en cualquier momento el acusado optará por su declaración y punto. Acá no. El acusado se le pregunta si desea declarar. Si desea declarar, lo hace en juicio. Si no desea declarar, tiene dos opciones. O reservar su declaración hasta el momento en el que su defensa decida, como hoy, que señalé que la declaración será acabada la actividad probatoria ordinaria, antes de la prueba complementaria o de oficio, según sea. Y puede hacerlo en cualquier momento, después de un testigo, después de un documento. Tiene libertad de ubicación y de decisión en cualquier momento del juicio. Pero si dice, no voy a declarar, se lee su declaración previa. Bien, su declaración previa. ¿Y qué es la declaración previa? La declaración previa es aquella declaración dada por el acusado, por el testigo. Por ejemplo, el testigo Jimenitas decide no declarar, el acusado Jimenitas decide no declarar en juicio. ¿Qué hacen la norma? Que exige la norma que se lea su declaración previa. ¿Y cuál es esta? La que dio a nivel fiscal. Esto en particular, estimados amigos, lesiona, relaja en mi perspectiva, las reglas probatorias del artículo siguiente, del artículo 376. Bien, del artículo 376. Voy a dar lectura del artículo 376 para que puedan identificar con mayor claridad de qué cosa estoy hablando. 376. Y dice así. Muy bien. Dice así. Dice. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas. El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. Libre, libre, libre. Entonces, si la declaración del acusado es libre realmente coactarlo cuando él decide que no quiere declarar para que la consecuencia sea su declaración previa. Mira, chochera, si has tenido una declaración pésima a nivel fiscal, declara. Porque si es que no declaras, hay una consecuencia por esa decisión. Y la consecuencia es que rendimos tributo al documento, rendimos tributo al papel, rendimos tributo a la escritoriedad. Se leerá tu declaración previa. Entonces, quierase o no, el acusado está forzado por la estructura normativa, por la estructura sistémica de nuestro Código Procesal Penal, está acogotado, está adornado para que finalmente abra la boca. Por eso que yo sostengo que el sistema inquisitivo reposa en algunos artículos de nuestro Código Procesal Penal, como el 378 y una serie de artículos. Aquí, curiosamente, ¿con quién arranca? Con el examen del acusado, para que finalmente acepte todo, después de haber oído todos los alegatos, toda la perdición probatoria que hay contra él. Entonces, la consecuencia es o abres la boca, porque si no te la abro a la fuerza. Leo tu declaración previa. A mí en particular, esta 375
relaja la garantía de espontaneidad, de libertad de autodeterminación declarativa que tiene todo acusado. Es contraria sistémicamente con el artículo siguiente, el artículo 376 de nuestro Estatuto Procesal Penal. En esa perspectiva, el acusado, si decide declarar, declara. Y hay reglas probatorias del 376 respecto a la declaración del acusado en juicio. Dicho de otra forma, si bien para el legislador el acusado es prueba para juicio, el propio legislador ha dicho, un momentito, ok, eres prueba para juicio, sin embargo, te voy a cuidar, voy a cautelar tu interrogatorio, estableciendo reglas, estableciendo pautas. Una de ellas es, no te pueden hacer preguntas sugestivas. 376, numeral 1, literal D. ¿Por qué? Porque la declaración tiene que ser ancha, abierta, tiene que relatar las cosas. No se le puede hacer preguntas cerradas o sugestivas para un sí o para un no, porque eso no permite una declaración de contenido ancho, de contenido abierto. ¿De acuerdo? No hay preguntas sugestivas. Tienen que hacerle preguntas abiertas para que relate todos los hechos que se le imputan. No hay contraexamen, por eso es que no hay preguntas sugestivas. Y se tiene que hacer preguntas vinculadas a los hechos, a la reparación civil y también a la pena. Y antes de someterse al interrogatorio cruzado, al famoso cross-examination, interrogatorio y contraexamen, el acusado tiene una deferencia por parte del legislador. Antes de ser interrogado por las partes a través del sistema cruzado de preguntas, el juez le dice al acusado, tiene usted tantos minutos para que declare todo aquello que le resulta útil. Diga todo lo que siente. Diga todo, exprese sus sentimientos. Es el derecho a ser oído. Una garantía que reposa en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Reposa la garantía de ser oído por tu tribunal. De ser oído por tu sistema de justicia. De poder decir lo que sientes y lo que piensas. Aunque eso le resulte indiferente al juez. O que escucha, pero que no oiga. Entonces, en esa perspectiva, es que luego de esa declaración inicial, abierta, sin preguntas que dé el acusado, recién inicia el interrogatorio. Interrogatorio. Hay un doble interrogatorio en el acusado. Preguntas de la defensa, preguntas del fiscal. No hay interrogatorio cruzado, porque interrogatorio cruzado supone contraexaminar. Y si la norma numeral 1, literal D del 376, prohíbe las preguntas sugestivas, está prohibiendo por consecuencia el contrainterrogatorio, que es de naturaleza sugestiva. Entonces, hay que dar lectura, hay que proteger, señores fiscales, en la declaración del acusado. Hay que proteger, señores abogados, a nuestro propio cliente. Hay que cuidarlos del Leviatán. Hay que cuidarlos de las víboras sagradas y manos del Estado. En esa perspectiva, el artículo 375 del Código Procesal Penal y en esa perspectiva, el artículo 376 del Código Procesal Penal cobran especial relevancia. Hay que relevar la importancia del 375 y del 376. Si el acusado no decide declarar y hacerlo en el momento que éste crea conveniente, iniciamos con el desarrollo de los testigos, los peritos. Es el juez quien le dirá, señor fiscal, ¿con qué testigos iniciamos? Bueno, según mi estrategia, iniciamos con tal, con tal, con tal y con tal. El juez tiene que convocar, porque el juez no tiene caso. Es el fiscal quien tiene caso. El juez tendrá que llamar, con apoyo de quien ha sido ofrecido, de quien ha ofrecido esa prueba, a los testigos para que estos acudan en la siguiente audiencia de juicio. Y es ahí en donde se inicia propiamente el interrogatorio a los denominados órganos de prueba. Estimados amigos, entonces en esencia estamos iniciando o estamos entrando a la actividad probatoria de juicio. Estamos ingresando en esa misma esencia a la segunda subfase del juicio. El juicio oral se divide en 3 etapas. Una primera etapa, que es la fase de instalación. Una segunda fase, que es la fase productora de prueba, o la fase
probatoria y la otra es la fase de deliberación. Muy bien. Nuevamente con los colores azules de nuestro querido Alianza Lima, mi querido Marcelitos. Fase de instalación, fase probatoria y fase de deliberación. La fase de instalación inicia desde la instalación propiamente del juicio oral hasta, ¿no es verdad?, hasta el ofrecimiento de prueba nueva. Hasta ahí es la fase inicial. La fase probatoria es desde el examen del acusado hasta la prueba nueva o la prueba de oficio, 385 del Código Procesal Penal. Toda la actividad probatoria ordinaria, la admitida para juicio y la extraordinaria de oficio o también llamada prueba adicional o complementaria, 385 numeral 2. Y la fase de deliberación es con la lectura de sentencia. Primero, alegatos de clausura, lectura de sentencia. Esos dos momentos lo conforman la fase de deliberación. Entonces son tres las subfases del juicio oral. Fase de instalación, fase probatoria o de actividad probatoria y la fase de deliberación. Es importante conocer esto también, no solamente por razones dogmáticas, sino también de ubicación sistémica de la norma. Ahora bien, nos encontramos entonces frente a los órganos de prueba, frente al interrogatorio de los órganos de prueba. ¿De acuerdo? Y los órganos de prueba pueden ser de varios tipos, estimados amigos. Pueden ser, en principio, que es un órgano de prueba, es todo aquel ser humano que aporta información en juicio a través de la palabra hablada. A través del sistema de preguntas que se le formulan, éste responde. En esa perspectiva, hay varios tipos de órganos de pruebas. Testigos comunes, ordinarios, testigos técnicos y peritos. Tres tipos de testigos. El testigo técnico no puede, el testigo de ordinario o usual o común no puede realizar preguntas, no se le puede hacer preguntas hipotéticas, tampoco preguntas de opinión. No puede responder bajo su opinión. No puede expresar opinión. Sí, por el contrario, el testigo técnico y el perito. A quienes previa a la opinión habrá que construir preguntas de certificación profesional, de acreditación profesional, hacerlos expertos para que puedan hacer respuestas de opinión, para que puedan expresar opinión. No es a la primera pregunta, no es a la segunda pregunta. Construye credibilidad, construye certificación y recién se otorgará la posibilidad de hacer preguntas de opinión y por consecuencia que estos respondan a las preguntas de opinión. Nuestro código procesal es bastante claro en que el testigo técnico puede hacer preguntas de opinión, pero con estas características. Entonces, estimados amigos, hay también testigos especiales, como los testigos mayores de edad y los testigos menores de edad, en donde hay una característica particular, y es que en estos casos se hace uso de las preguntas sugestivas permitidas, como la sugestiva de transición, que seguramente desarrollarán más específicamente en su clase y más propiamente en el desarrollo del interrogatorio, las preguntas temáticas, las sugestivas de negación, las sugestivas de doble sugestividad, son manifestaciones permitidas de las preguntas sugestivas en el desarrollo de un interrogatorio. Y se hace a los testigos frágiles, como a los ancianos o a los niños, por la incomprensión de las preguntas, sea por la edad, sea por diferentes motivos, pero principalmente por la edad, por la capacidad de recepción o por la falta de recuerdo, dada la información muy vetusta, muy antigua de esta. Entonces, en esa perspectiva se hace uso de las preguntas sugestivas, principalmente a estos dos grupos de órganos de prueba con características de vulnerabilidad. Finalmente llegamos al artículo 378. El artículo 378 y sus diferentes numerales que van desde la 1
hasta la 10 son de especial análisis. ¿Sabían ustedes que si un testigo ha declarado ya en juicio y ha aparecido una información sobrevenida a ese testigo que no dijo en juicio, se le puede volver a llamar? La respuesta es que sí. El 378, en alguno de sus numerales que ustedes tienen que estudiar, lo permiten. ¿Sabían ustedes que se puede confrontar en un contrainterrogatorio y no en un interrogatorio con información dada por otros testigos sin que se objete por pregunta de referencia? Señor Portugal, acá vino tal y tal, vino Espinosa y vino Moreno y dijeron esto. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué tiene que decir? Sin que esto proponga o sugiera o provoque una objeción por pregunta de referencia, es permitido. En el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio se permiten las preguntas de referencia del testigo que acude a juicio respecto de los testigos que acudieron y dieron una información que es la misma que está dando el testigo en juicio. Se permite las preguntas de referencia en un contraexamen. Se permite sin que éstas sean objetadas, pero no así en el interrogatorio. ¿Dónde encontramos esta? En el artículo 378 del Código Procesal Penal. En el artículo 378 también se definen algunas cláusulas o reglas de interrogación adecuadas. Como por ejemplo, si nos vamos al artículo 378, numeral cuarto, bien, podremos advertir estas cláusulas que son fundamentales, estimados amigos. Se me está el gallito. 378, numeral cuarto. El 378, numeral 4, por ejemplo, establece lo siguiente. Abogado, si yo te rechazo una pregunta porque declaro fundada una objeción, tú puedes plantear una reposición. Abogado, si tú has objetado una pregunta y te he rechazado la objeción, tú puedes plantear una reposición.